Cordial saludo, mi nombre es José Flores, estudiante de Ingeniería Electrónica. Presento mi documento para verificar. A continuación voy a hacer la sustentación del ejercicio 1, de que es simulador de efecto fotoeléctrico. A mí me asignaron el elemento el cobre. Entonces, dice, a partir del valor de la banda de energía prohibida en electrovolt, para el material asignado, determine la longitud de onda límite y frecuencia umbral para la cual el fotodiodo libera electrones. Exprese qué significa dicha frecuencia en el funcionamiento del fotodiodo. Usando el simulador, verifique que efectivamente el valor calculado libera los electrones en el material. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que encontrar es, es el qué. Eh, la frecuencia del umbral. Entonces, para eso utilizamos la fórmula, la siguiente fórmula. Electrovoltio igual a constante de Planck sobre frecuencia, menos. Entonces dice que a mí me tocó el cobre con una intensidad de 4.100 electrovoltios. Y reemplazo en la fórmula y nos da que la energía del cobre de 4.7 sobre la constante de Planck, que es 4.136 por 10 a la 15. Esto nos da una frecuencia de 1.13 por 10 a la 15 Hz. Esta sería la frecuencia del umbral. A continuación, vamos a hallar la longitud de onda, utilizando la siguiente fórmula. Longitud de onda sobre el C y la frecuencia, donde C es la velocidad de la luz. Entonces, longitud de onda es igual a 3 por 10 a la 8 sobre la frecuencia que nos dio, que fue de 1.13 por 10 a la 15. Esto nos da 2.65 por 10 a la 7 metros. Ahora la pasamos a nanómetros. Se convierte de metros a nanómetros y nos dio 265. Entonces la longitud de onda sería de 265. A continuación, estos son los pantallazos del simulador. Realmente tuve un problema con el simulador que nos dieron. Entonces yo consulté este otro donde pude hacer las pruebas. Porque este simulador, cuando le escribo la cantidad 265, efectivamente, perdón, 265, efectivamente la frecuencia nos da que 1.13 por 10 a la 15, pero acá no me quiso simular nada. Entonces, por más de que traté, busqué, hice de todo, no me pudo, no me simuló nada. Entonces busqué este otro simulador y en este efectivamente sí trabaja. Entonces aquí nos dice que la frecuencia es 265, 265 efectivamente nos está trabajando, ¿sí? Y aquí tenemos un umbral de desde 100 a 265. Aquí nos está trabajando efectivamente. Entonces aquí muestro el pantallazo de la primera, de la simulación, como efectivamente nos dio la longitud de onda y la frecuencia. Luego nos pide el punto B. Dice, según el resultado del umbral A, estimule el rango espectral que cubre el fotodiodo propuesto. Exprese dicho rango en unidades, tanto de longitud de onda en nanómetros como la frecuencia en terahertz. Coloque la evidencia. Bueno, entonces,
la longitud de onda del simulador que no me funcionó va desde 200 hasta 265 nanómetros, que fue lo que me da el simulador. Pero en el simulador que yo investigué, tiene un umbral desde 100 nanómetros hasta pues 265, que ese es el cobre. ¿Sí? Nos tiene un umbral de 100 a 265. Entonces nos dice que la frecuencia de este rango es de 1.13 por 10 a la 15, la pasamos a terahertz y nos da 1130 terahertz. Igualmente, aquí es el simulador, no me funcionó, entonces coloqué el del otro. Continuamos con, elija el valor de la longitud de onda para, bueno, entonces aquí sí tomo, acá sí tomo dos longitudes, 263 a una intensidad de luz del 80% y nos da una corriente de 194 amperios, miliamperios, perdón. Entonces aquí podemos ver que si la pongo en, acá me dice que en 263, acá entonces 263, ¿sí? Con una intensidad de luz de el 80%. Acá con una intensidad del 80, ¿sí? Acá podemos observar los fotones que emite la lámpara y los electrones que arranca de la lámina de cobre. Entonces aquí podemos ver, también lo podemos bajar a la mínima expresión, que es 100. Como podemos ver, arranca más electrones de la barra de cobre con una corriente de 0,706. Eso lo evidenciamos acá. Este fue de 96, de 92 y aquí podemos ver el de 100, 0,94. Sí, entonces pues, tengo esas dos marcas. Entonces, a mayor intensidad de luz, más rápido salen los electrones. Son los electrones arrancados. A menor intensidad, ¿sí? Entre más intensidad tenga, mayor electrones tiene. A mayor cantidad de luz, más electrones arranca. Si nos pasamos del umbral, que eran 265, nos pasamos a 266, vamos a ponerlo acá. 266. Ya en este rango, ya no arranca electrones a la barra de cobre. Entonces, fotoelectrones, perdón. Entonces, aquí podemos ver que la mayor frecuencia es 265 para que pueda arrancar los electrones de la barra de cobre. Bueno, entonces acá dice D. ¿Qué papel cumple un fotodiodo en el circuito eléctrico? Entonces, un diodo emisor de luz realiza la tarea de recibir la luz y convertirla en una señal eléctrica, dependiendo de la intensidad del material a que esté fabricado de este tipo de luz que incide sobre él. Es decir, cumple la función de alimentar nuestros circuitos dependiendo de la intensidad del luz. Suele utilizarse por lo general
en las lámparas del alumbrado público, una lámpara general. Dice, bueno, realiza el video, esto es todo. Entonces, muchísimas gracias. Esto es todo lo del video.